escribir, Diego le dictó, en el nombre de Dios Todopoderoso. Y ahí empieza la historia. Entonces, bueno, lo hicieron con la solemnidad requerida, se nombró cabildo, trazó la plaza, lugar para la iglesia, se repartieron los solares, elegido, la dehesa, más o menos así debió haber sido lo que ellos vieron y lo que nos han contado desde niños y que nos ha hecho que nuestra imaginación vuele con esas escenas. Sin embargo, pues la fundación no fue un hecho aislado, no es algo como que de pronto Diego de Montemayor decidió venir porque estaba extrañando los ojos de agua o el cerro de la Silla a fundar. Fue un proyecto largos años anhelado y esperado con paciencia para buscar el momento propicio. Entonces, en esta plática vamos a hablar qué hay atrás de todo de este hecho de la fundación, quiénes participaron, cómo participaron, qué fue lo que estuvo influyendo, tanto desde que llegó Luis de Carvajal hasta que vino a fundar Diego Montemayor, para que este reino no prosperara como debiera haber prosperado. Entonces, vamos a hablar también de ellos, qué sabemos de Diego de Montemayor y qué sabemos de Luis de Carvajal. Y de eso vamos a hablar en esta clase. Y bueno, ahora les quiero hablar un poquito de las investigaciones. Las investigaciones evolucionan y evolucionan de acuerdo a las fuentes que tenemos. De pronto va saliendo un documentito por aquí y otro documentito más allá y vamos hilando y vamos conociendo más cómo pudo haber sido. Los documentos tienen muchas interpretaciones. Alguien lo puede utilizar para cuestión de lingüística, otros para genealogía, porque vienen nombres y datos, para cuestión de geografía, de tenencia de tierra, bueno, lo que se les puede ocurrir, si se aplicaban las leyes o no, inclusive tipos de papel y por la química, las tintas. Entonces, a veces tenemos los documentos y no le hemos visto ese otro ángulo de lo que nos puede brindar. Y Ricardo García Cárcel dice que debemos de ser muy apasionados para investigar, pero muy prudentes y cautos a la hora de redactar. Entonces, así vamos a empezar. Y esto es lo que conocemos, ¿verdad? Parte de lo que dice el acta y que la nombra pues señora de Monterrey. Y el cabildo, como ya lo hemos visto siempre, que es los alcaldes ordinarios, Alonso Labarreda, Pedro Íñigo, los regidores Juan Pérez de los Ríos, Diego Díaz de Berlanga y Diego de Maldonado. Y luego el procurador general, Diego de Montemayor el Mozo, el hijo de Diego. Y el escribano, que también participaba de regidor, era Diego Díaz de Berlanga. Y bueno, esto es en cuanto a lo que sabemos. ¿Pero qué sabemos de Diego? Este es un fragmentito de la copia que se hizo en 1626 del acta de fundación y que actualmente se encuentra en el archivo municipal de Monterrey. Y como pueden ver, aquí tenemos la firma de Miguel de Montemayor, es un nieto de Diego de Montemayor, 1626. Entonces ahora vamos. ¿Qué sabemos de Diego de Montemayor? Me encantaría preguntarles qué saben de él. ¿Cuándo llegó? ¿De dónde llegó? ¿De dónde era? Pues miren, cuando se descubre, en las épocas de los descubrimientos, la migración fue muy desordenada y entonces los reyes católicos dijeron, no, pues vamos a poner un orden y crearon la casa de contratación. Entonces esto que están viendo aquí es precisamente el embarque de un Diego de Montemayor que viene en 1548 con su mujer Inés Rodríguez. Y para poder pedir permiso, como la visa para venir, tenían que presentar a alguien que diera fe que ellos los conocían. Y entonces Alonso y Hernán García juraron por ellos que los conocían y que eran de Málaga. Y luego dice de Inés Rodríguez, y de Inés Rodríguez dice que es de buen cuerpo y de cejas prietas. En esta letra. Si fuera así, pues tendríamos que Diego Montemayor sería un andaluz,
¿verdad? Y entonces se preguntará, ¿realmente este Diego de Montemayor vino a la Nueva España o nomás fue a pedir permiso? Se pudo haber ido al Perú o a otro lado. Pues bueno, lo encontramos en la Ciudad de México, 1553, bautizando a su primera hija, María Montemayor, conocida como Inés también. Entonces, lo más sorprendente, porque me pueden decir, bueno, puede ser un homónimo, pero tenemos que aquí arriba, aquí, vamos a ver, que me van nomeando, aquí miren. Dice que sus compadres fueron el teniente de Lerma y su mujer, Ana Jiménez, y Bernaldo de Morales y su mujer, Juana Torres. Bueno, ese es un punto de conexión con nuestro personaje, porque sabemos que en los primeros años de la fundación de la ciudad de Monterrey, aquí había Juan de Lerma o Juan Pérez de Lerma, que se avecindó. Lerma es un apellido muy común, o sea, no es como González Martínez Jornales, que todo México hay, entonces pudiera ser. Ahora, esto es lo que hay. Si aparece otro documento que diga que este Diego Montemayor está en otra parte o algo del nuestro, pues reescribiremos la historia, pero por lo pronto esto es lo que tenemos en cuanto a ello. Ahora, déjenme buscarles algo. Diego de Montemayor fue muy reservado, nunca hizo una declaración sobre su persona, jamás, no dijo de dónde era, ni qué era su familia, absolutamente nada, pero siempre encontramos huellas, siempre hay manera de encontrar. Y entonces encontramos que después de 1553 se desaparece y no volvemos a saber nada de él hasta que lo encontramos en Mazapil. Pero antes de eso vamos a ver una cosa y les vamos a contar que Diego de Montemayor se casó 3 veces. Se casó con Inés Rodríguez, con la que vino casada en el barco, con María de Esquivel, que tiene a su hijo Diego, y Juana Porcayo, que tiene a su hija Estefanía. Entonces tuvo 2 mujeres y un hombre. Ellos, a su vez, María se casó con Baltasar Castaño de Sosa, sí, el hermano de Gaspar Castaño de Sosa, el fundador de la ciudad de Monterrey en la época de Luis de Carvajal. Y luego Diego se casa con Elvira Fernández de Castro. Como ustedes saben, Juana Porcayo tuvo a Estefanía y se casó con Alberto del Canto, el fundador de Saltillo. Yo les quiero explicar un poquito aquí porque en ese tiempo, hasta aquí, la época de Benito Juárez, no había un orden en los apellidos, podían usar el apellido que quisieran. Y en esa época, bueno, a veces de apellidos tenían y iban tomando el que les venía en gana, o el del tío, o el del abuelo, o el que fuera. Entonces aquí, María usó Rodríguez como su madre, que es muy común, se casa con Baltasar Castaño de Sosa, y como pueden ver, los hijos, uno usa María Rodríguez, y luego Castaño de Sosa, Diego Rodríguez y Lucas García. Dice, ¿de dónde sacó García? No lo sabemos, pero ¿de qué eran hermanos? Eran hermanos. Y luego tenemos a Diego y Elvira, que tienen a 2, Diego y Gregorio Fernández y Fernández de Tijerina. Entonces, por ahí andan muchísimos descendientes de Montemayor que son Fernández y Fernández de Tijerina. Y lo mismo pasa, bueno, allá con Estefanía fue diferente, porque utilizaron, como era más común, el nombre, el apellido de la madre. Y tenemos a Miguel, Diego y Elvira. Miguel de Montemayor se va a venir casando con una hija de Diego Rodríguez que se llama Mónica. Y ella usó Rodríguez Treviño. Y se casa con Miguel de Montemayor y son los que fundan la hacienda de San Pedro y que todos los Rodríguez de Montemayor, de Villa Santiago, desde San Pedro hasta Villa Santiago, pues son de los Montemayor. Y hay una hija, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? Hay una hija de Miguel y Mónica que se llama Petrona, se casa con un Lázaro de la Garza Falcón y el hijo mayor se llama Miguel, usa como su abuelo, Miguel de Montemayor, y de ahí venimos muchísimos de los Montemayor modernos. Entonces, ese es el... Entonces, ahora vemos dónde encontramos otra vez a Diego. En Mazapil, en San Gregorio del Mazapil, 1569. Del 53 al 69 se nos desapareció. ¿Y qué está haciendo ahí? Bueno, pues lo encontramos como miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento por el año del 71.
Es el único dato. No está registrado como poblador, no está registrado como minero, absolutamente nada. Y luego encontramos en otro dato mucho más curioso, en que está dentro de un proceso, de un juicio sucesorio de intestado, de Isidro Catalán, también por el 71-73, en el que él está participando en la subasta de los bienes de este Isidro Catalán, porque los tiene que hacer líquidos para poder enterrarlo y mandar el remanente a España a algunos de sus familiares. Y está comprando 3 camisas en 6 pesos y 4 tomiles y una H vieja. Pero dentro de este proceso lo que encontramos es que habían tenido ciertas diferencias y se habían ido a las espadas con Martín Arriaga, Isidro Catalán y Diego de Montemayor, que no habían llegado a rangos, solamente un mes antes y algunos leves rangos. ¿Qué sabemos también? Que tenía un sirviente. Entonces, bueno, eso es lo que sabemos de Diego y no vuelve a aparecer hasta la fundación de la ciudad de León. Y aquí vamos a suspender porque quiero hablar tantito de quién es Luis de Carvajal, porque luego vamos a ver cómo estas dos figuras se entrelazan y cómo empiezan a tener este proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de Luis de Carvajal. Y déjenme buscar por aquí. Luis de Carvajal es una persona impresionante en cuanto al que se habla mucho del entre mito y leyenda. Philip Powell dice que es el hombre con más magnetismo que pudo producir la frontera de la Nueva España. Con más magnetismo. A mí, cuando lo empecé a investigar, pues el personaje te va atrapando muchísimo. Te vas interesando por él y ves que su figura de repente se crece y tiene muchísimas facetas y muchos matices. Puede ir de blanco profundo hasta al otro extremo. Y entonces, esta frase que escogí, porque es para mí muy significativa en lo que él vivió y en lo que él le representaba a esta tierra. Y es poco fuerte. Debieran besar la tierra que piso por haberlos traído a esta tierra. Esta frase él la dice en el camino a Cuscatlán a su sobrino, cuando él está reclamando que por qué los trajo a esa tierra tan inhóspita a pasar tantos sacrificios y tantas penurias, que ellos debían de haberse ido a Francia. Y él dice esta frase impresionante y fuerte. Entonces, vamos a decir de Luis de Carvajal. Como ustedes saben, él tuvo un proceso en la Inquisición y eso lo llevó a hacer muchas declaraciones en cuanto a su vida, de su familia y de lo que él hacía y de todo un recuento de lo que él hizo desde que llegó a la Nueva España. Entonces vamos a tomar un poquito porque yo quisiera ver qué hacía su familia en Europa, porque hay muchos mitos sobre eso. Entonces, ¿qué era lo que hacía su familia en Europa? Entonces vamos a ver que él nace en Mogodouro, en el distrito de Braganza, en Portugal, en 1534. Es hijo de Gaspar de Carvajal y Catalina de León, cristianos nuevos originarios del Reino de León, en España, que habían tenido que emigrar a Portugal en cumplimiento del edicto de expulsión de los judíos, dictada por los Reyes Católicos 1492. En ese tiempo, 20.000 familias se fueron a Portugal. Y como era pues, usual, fue una necesidad, estas familias pasaban entre la frontera entre España y Portugal constantemente. Igual el caso de Luis de Carvajal, a los 8 años lo llevan sus padres a España y se van por la ruta Sayago, Benavente, Zamora, Valencia. En 1547, justo cuando en Portugal se ha desatado una persecución contra los criptojudíos. Y bueno, en Benavente se establece con su padre y a los poquitos años, a los 12 años de edad, él queda huérfano. Entonces su tío Duarte de León se lo lleva a Lisboa, se pasan 2 o 3 meses ahí y después de eso lo lleva a Cabo Verde porque allá tenían otro hermano que se llamaba Francisco y era factor del rey de Portugal, encargado del comercio, de las importaciones y las exportaciones del rey de Portugal. Y
ahí, pues, a Lisboa y luego se va a Sevilla. En el año 1564 se casa con Guiomar de Rivera, originaria de Lisboa y hija de Miguel Núñez y del factor del rey de Portugal y de la isla de Santo Domingo y Blanca Rodríguez. Pero aquí podemos ver muchas generaciones. Estas generaciones son, necesito, por aquí, Gutiérrez Vázquez y estos de aquí arriba. Tenemos 3 Luises de Carvajal: Luis el gobernador, Luis el sobrino y Luis de Carvajal, un tío abuelo. Ellos llegaron a Portugal como judíos, con una edad de entre 8 y 12 años. Como ya les comenté que los hicieron convertirse, se convierten, y entonces ya la segunda generación pues ya son bautizados. Pero como estas eran las familias que no querían dejar su religión, siguieron a escondidas practicando. Y son totalmente... Entonces, ¿qué hacen ahí? Los primeros, que como no los dejaron sacar absolutamente nada de España, pues llegan ocupándose en servicios como plateros, zapateros, pasamaneros, sastres, y a 10 años después están con tiendas establecidos, vendiendo lanas, paños, sedas, con tiendas en sus casas, que era muy común en Portugal. Estaba la casa y luego la tienda. 10 años después están ya participando con sus propios talleres en casa, están participando en las ferias más importantes de Portugal. Y a los 40 años, Luis de Carvajal, Gaspar Antonio y Álvaro de Leao y Jorge de Leao están utilizando las ganancias que han adquirido en los arrendamientos de las rentas reales. Quiere decir que ya tenían muchos maravillosos, muchísimos. Ellos empiezan a hacer relación con las mejores casas, familias cristianas de toda la vida, tradicionales. Y déjenme decirle porque por aquí hay unos nombrecitos. Esta parte de aquí, los López y todos estos tenían barcos mercantes y lo que vendían, lo que traían de las costas de Guinea era oro, marfil y sedas. No era gente común y corriente. Y entonces ellos empiezan, por ejemplo, Duarte, que traía eso, y curiosamente también las mujeres desempeñaban oficios. Algunas tejían, Leonor de Carvajal, así, tejían redes, hacían encajes, pasamanería y todas estas cosas. Y cuando invierten las ganancias, se asocian con otros cristianos más, como por ejemplo con Antonio de Valencia, que era hijo de Rabí Isaac Cohen, y con otros, junto con su tío, que aquí tenemos un Bernardo López. Bernardo López era médico y fue juez de su villa. Y entonces, bueno, se empiezan a relacionar con quién, pues con los señores de Mogodobro, que es Luis Álvarez de Tabora, y con la hija, María Álvarez de Tabora, Alejo de Moraes de Villafranca y Leonis de Oliveira, gente muy importante. Entonces, ¿qué se tiene esta familia? ¿Qué características tiene? Pues son familias muy extensas que conviven, abuelos, hijos, tíos, sobrinos, solidarios entre sí, forman una comunidad cerrada en un marco de tendencia muy endogámica, como pueden ver, no hay manera de graficarlo de otra forma, y se desplazan en grupos, se asocian financieramente. Sin embargo, se integran socialmente muy bien y hacen relaciones de negocio con otras familias y con las jerarquías. Esto, para hablar más o menos quién era. ¿Por qué quise ponerlo? Porque siempre se ha dicho que Luis de Carvajal era de familias que traficaban con esclavos, de familias de esclavistas. Y lo que hemos encontrado es que no es cierto. Entonces, yo les quiero decir, ¿de dónde sacó todo eso? ¿Verdad? Se han de estar preguntando ¿de dónde sacó todo eso? Pues tenemos 20 procesos de la Inquisición en Portugal con su familia. Todos los cuadritos que están ahí en amarillo verdoso. Y de ahí hemos sacado toda la información. Y luego, como ustedes saben, toda esta sección de los que vinieron aquí, pues también fueron
lleva una doble vida perfectamente armonizada, digamos. Y otra cosa que es, hablamos que aquí Elvira me comprometió de que mitos y realidades. Siempre se ha dicho que quien acusó a Luis de Carvajal era el Fray Juan de la Magdalena. Pues no es cierto, lo acusó Felipe Núñez y no lo acusó a él, sino a Isabel de Andrada. Y por rebote fueron a dar a Luis de Carvajal por encubierto. Entonces, esto es otra faceta de Luis de Carvajal que no conocíamos. Y bueno, pues esto es la familia que él trajo. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en la materia. Luis de Carvajal, cuando llega al Pánuco, llega con un barco como comerciante con vinos y trigo. Y lo vende en México y en la costa y en el puerto. Y le gusta tanto la tierra y le compra una hacienda a Lope de Sosa. Y se instala ahí creando ganado. Sucede lo del incidente de los piratas, el remanente que quedó después de una batalla entre naves en el mar. Ahí abandonan a 18 o 20, no me acuerdo cuántos son, ingleses, y él los captura. Y de ahí el virrey empieza a fijarse en él y lo nombra justicia mayor del Pánuco. Pasa 10 años haciendo labor de servicios al virrey y él pues manda elogiosas cartas. Entonces, pero no fue exactamente eso lo que le abrió tanto las puertas, sino que el rey había mandado al obispo de México a hacer una inspección en el Pánuco. Manda el rey a investigar. Y justo el reporte del obispo llega el 24 de abril de 1579. Y Luis de Carvajal, el 31 de mayo, firma su capitulación. Entonces, influyó mucho que el obispo les dice que están los indios, de repente se rebelan y que no pueden hacer las haciendas, no pueden prosperar, que la tierra es buena, pero que si hubiera mejor acompañamiento para ellos y mejor policía, como decían antes, pues esto prosperara y se descubrieran más minas y todos los trajeran al conocimiento de nuestros. Eso ayudó a que pudiera él capitular. No de que comprara, ni que pagara, nada de esas cosas que te dice. Entonces, hace un megacontrato, que no lo vamos a estudiar todo nomás los títulos: gobernador, capitán general, descubridor, pacificador, adelantado, factor y justicia mayor. Bueno, para gobernar, esto es para las cosas de la guerra, descubridor, para hacer entradas, y pacificador, adelantado. Adelantado era una figura que ya estaba en desuso, se había utilizado cuando la guerra de Granada. Y aquí se lo dan por las fronteras. Las fronteras de guerra, entonces él es adelantado. Factor, pues ya sabemos que era derivado de la hacienda y que se encargaba de introducir mercancías a las ciudades y poblados, pero el resultado de eso iba para la guerra de Granada. Y justicia mayor, él podía impartir su justicia. Y luego aparte podía nombrar a todos sus tenientes, a las justicias, los cabildos. Tiene una capitulación enorme. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí. Esta es la primera hoja. ¿Cuál era el principal objetivo? Pues era, como siempre, acrecentar los dominios y hacienda real y traer al conocimiento de Dios a los naturales. Eso fue el principal propósito. Siempre estuvieron interesados en las tierras no descubiertas, y se hablaba de todas estas ciudades de oro y de plata, y querían llegar ahí. Entonces, ¿cuáles son los límites? De acuerdo a la capitulación, que también ahí hay mucho confusión, de pronto, leen la primera hoja de la capitulación y dice 200 leguas hacia el norte, 200 leguas para acá, y de una mar a otra, y todo el mundo se impacta. Pero no, realmente era de Tampico, del río Pánuco, hasta las minas de Mazapil y en ellas, y luego dice hacia el norte hasta la bahía de San Joseph, y luego dice, y hasta los límites de la Nueva Galicia y hasta los límites de la Nueva Vizcaya. No que lo sobrepasara, ni mucho menos. Pero además, a ver si tenemos otro aquí, pero además le daba, que esto sí fue mucho tema, de Pánuco, todos los áreas que estaba rebelada, eran unos grupos indígenas que habían estado de paz
encantado por verlos. Y de hecho va a ser la primera orden, lo primero que él tiene que cumplir. Pero incluía Jalpa y Sichú. Entonces ahí sí ya estaba invadiendo jurisdicción de la Nueva España y de la Nueva Galicia. Y le trajo mucho problema posteriormente y en esta área hay 3 ciudades, que era Tampico, era Pánuco y era la ciudad de los Valles. Tuvo que pelear y luego tuvo que pelear en la audiencia y se lo otorgaron. Y luego tenemos, bueno, los vecinos, que son los reinos vecinos, y no son la Nueva Galicia era un reino independiente, tenía su propia audiencia y todo. Y es lo que actualmente sería Zacatecas, Aguascalientes, un poquito de San Luis, Jalisco y la provincia de la Sinaloa. Y luego, de aquí, que luego lo vamos a ver más adelante, salen a explorar y es la Nueva Vizcaya. Se había explorado por aquí un camino que iba de minas, pero todo esto de acá no estaba explorado. Él había abierto en los 10 años que había estado ahí, de Zacatecas a Tampico, y de Mazapil a Tampico. Había abierto esos caminos y por eso le dijeron que tenía que abrir, la capitulación habla de que tenía que abrir camino hacia la Florida y que fuera fundando ciudades a la costa para que protegiera y que pudieran las mercaderías de la Ciudad de México circular hacia ahí. Entonces, no se me asusten, no crean que voy a hablar de todo eso porque yo vi que es mucho. Esta es la forma en que yo he graficado lo que es el contenido completo de los 12 años del gobierno de Luis de Carvajal. Y yo, pues, la formación, lo que tiene que ver, la capitulación, los pasajeros, que sí trajo sus pasajeros, la presentación de las cédulas reales, que era obligado, pago de la fianza, que sí pagó la fianza, pagó 8,000 ducados de Castilla a 365 maravedíes cada uno. Eso da 2.900.000 maravedíes. Por eso a lo mejor salió de ahí la historia, la leyenda de que pagó por el reino. Pero no, era la fianza que tenía que pagar y hubo como 10 afianzadores. Luego, bueno, para la información, él va y pacifica el Pánuco y hace una información. Y luego la jornada de descubrimiento. Esto es bien interesante porque ya estando en el Pánuco, ya habiendo hecho todo lo que tenía que hacer, le confirman su cédula, porque esa era parte del proceso. No tenía ya dinero para hacer la jornada. Y Gabriel Mancillas da 60 fanegas de maíz para poder entrar. Y ahí sí les voy a leer algo porque me gustaría ver cómo lo vieron ellos, qué fue lo que dijo Gabriel Mancillas cuando venía en el camino. Dice: y todos los trabajos que pasamos en la jornada de descubrimiento, tardamos de camino hasta llegar a esa serranía de este reino, 2 meses padeciendo muchos trabajos, hambre y frío, aguas, sin camino, sin saber dónde estábamos y mucho peligro, y en que nos ponía la gente de guerra que topábamos, quien algunas veces nos peleó. Pasamos muchos ríos, ciénegas y pasamos montes que se rompieron para poder llegar a este reino. Así lo describe. Hay varias declaraciones de diferentes que vinieron en la jornada de descubrimiento. Y bueno, eso, y después la fundación de ciudades, como ya saben, la Villa de la Cueva, la Ciudad de León, Villa de San Luis, Almadero. Lo que tuvo que hacer, diferentes, el reino boliviano era enorme. Se rebelaban los indios en el Pánuco y dejaba la parte del norte con sus capitales. Y constantemente era un ir y venir entre un lado y otro. Fue muy complicado y muy difícil. La Villa de San Luis, como ya dijimos, y Almadén después. La pacificación, todo esto que hicieron, los litigios por los límites territoriales, pero también tuvo por la jurisdicción de la impartición de justicia. Hubo mucho tema con el virrey, que luego lo vamos a ver más adelante, y la audiencia de Guadalajara. Los litigios, estos, y luego la segunda es, la dificultad más importante que enfrentó fue el tema del virrey Villamanrique. Virrey Villamanrique llega con una actitud de yo soy el virrey de toda la Nueva España y yo no tengo por qué lidiar con los gobernadores, y así lo van a decir las cartas porque yo tengo que ser como los encargados
antes y de acá y de allá, de otros reinos. Y empieza a haber problemas. Lo último, que fue lo más importante, entraron unos soldados del teniente general Rodrigo del Río de la Loza, porque habían matado a su hermano en 1596. Y entran al área del Reino de León, y cuando se entera el rey de Carvajal les dice que se salgan y les quita las presas y las lleva a sus rancherías. Y entonces el virrey manda una información diciendo que por qué la audiencia de Guadalajara se está entrometiendo, porque la audiencia de Guadalajara quería castigarlos por haberse entrado a la jurisdicción del Luis de Carvajal, y el teniente general Rodrigo de la Loza a oponerse. Entonces hay mucho tema con Villamanrique. De hecho llegan a un punto, por eso y otras situaciones, en que está el ejército del virrey frente al ejército de la audiencia de Guadalajara. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el rey se molesta muchísimo y en encubierto manda al obispo de Tlaxcala, se llama Diego Román, y que recorra toda la Nueva España y haga un reporte. Y en ese reporte hay como 400 cargos de muy diversos. En el 322 y 323 dice por haber mandado a apresar a Luis de Carvajal sin tener derecho a ello, y al gobernador de la Nueva Vizcaya en grave exceso. Y luego dice que porque utilizando esa rivalidad que había entre los dos, había estado perjudicando al gobierno de Luis de Carvajal. Y eso es un hecho. Aquí yo también quería comentar algo, porque siempre se habla que hasta que Lino Martín de Zavala se vio y se hicieron leyes para la protección de los naturales, pero no es cierto, porque en febrero de 1583 él dicta una, se les puedo leer, dice: los españoles y naturales de la tierra, a todos los estantes y habitantes de ella, que a ella vinieren, procurando en todo lo que haga y fuere posible, se prosiga la dicha pacificación y se haga bien a donde pareciere convenir al servicio de Dios nuestro Señor, y de su majestad, amparando y defendiendo a los naturales de quien les quisiera hacer mal y daño, procurarlos de traer al conocimiento de Dios nuestro Señor y a la obediencia de su majestad. Eso le causó muchos problemas con los soldados. Estaban pagados con la hacienda real y dependían del virrey, y eran los que cuidaban los caminos, las haciendas y las sacas, los molinos de las minas. Entonces ellos, como no les pagaban, no sé, como 400 pesos, entonces era muy poco para sustentarse, y entonces decían, fingían o hacían guerras para detener indios naturales y llevarlos a vender como esclavos, o entregarlos, y ellos llevaban 1%. No era cuestión de la gente de Carvajal, era la gente de los soldados del virrey. Esa es una realidad, y lo podemos ver en información cruzada, que es una realidad. Bueno, entonces, como quiere, el tema siguió y lo manda a apresar. Y bueno, antes, en este inter que sucede esto, él va y hace una información en la audiencia de Guadalajara. Son 5 testigos del virrey, de la audiencia, y 5 testigos de él. Y la audiencia, el parecer es favorable a Luis de Carvajal, y eso va a España. Entonces, cuando Villamanrique se anda quejando de él, y él quiere hacer su reino, donde él funda la ciudad, se llevan la caja de la hacienda real, y le hacen todo el ceremonial y la ponen ahí como cabecera del reino, y hace un nombramiento, y ese nombramiento, que se los puse ahí en una hojita que quiero que vean, es como una pequeña capitulación. ¿Por qué? Porque primero, déjenme ver dónde ando, este documento es muy interesante. Ahí están, está por un lado la fundación, la acta de fundación, y por otro lado está ¿cómo se llama? El nombramiento que le hace a Luis de Carvajal. Bueno, ahorita lo vemos. El documento está dividido de esta forma. Primero dice que es para la reedificación, porque la perpetuidad estaba dudosa. ¿Por qué dice eso? La capitulación de Luis de Carvajal era por su vida, la de un hijo o un heredero, o quien él designase por todos los días de su vida. Y si iba pasando de un heredero a otro, era un nombramiento a perpetuidad. Y él había nombrado a su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo. Y cuando hay levantamientos de los indios aquí en la región de
permite que Lucas de Linares lo usurpe el cargo y haga disposición y ordene cosas. Y entonces eso lo encuentras en el mismo texto. Sin embargo, en el Tribunal de la Inquisición él dice, porque permitió Luis de Carvajal, el sobrino, que fueran a hacer un castigo a la ranchería del caballo, que era un cacique que se llamaba el caballo. Y eso provocó que se levantaran todos los demás y que se despoblara el reino. Entonces le quita la sucesión que le había dado de la capitulación. Entonces, el documento aquí empieza primero hablando de las cualidades del candidato de Diego de Montemayor. Y entonces dice, porque es persona de calidad, brío, valor y suficiencia para hacer lo susodicho y lo demás que se le encarga al servicio de su majestad. Y luego dice, esto es bien importante, alzándolo ante todas las cosas, como lo alzo, la dicha suspensión, asistencia de fortaleza que del rey nuestro Señor y en su real nombre, lo nombro como mi lugarteniente de gobernador. Aquí por muchos años hizo una mala interpretación y decía, le suspendió el cargo. No, es una fórmula, suspenderlo sobre los demás, elevarlo, darle rango. Ese es el sentido. Por eso digo que a veces tenemos documentos y no los tomamos como realmente debe ser. Y luego, como toda capitulación, aunque sea en pequeño, dice qué es lo que tiene que hacer, refundar las ciudades, y parece limitarlo porque dice antes de la Navidad de este año. Pero luego le dice, puedes fundar otra, donde quieras, de aquí hasta las Parras, en el momento que quieras. Y luego pues ya le dice que le da aparte la jurisdicción, desde dónde dice, desde los ojos de Santa Lucía por la villa de Saltillo y en ella y en las minas de Mazapil, que son y se incluyen en la dicha gobernación, porque de la otra parte, y luego ya dice, son desde los ojos de Santa Lucía hasta 5 leguas hasta Tamaulipas. Esa es la jurisdicción que le da. Y luego dice, más adelante dice, de lo que tenía y de las partes de lo que él ya tenía desde antes. Dice, el dicho cargo de mi teniente de gobernador y capitán general, como queda referido, el dicho tesorero Diego de Montemayor, mi lugarteniente en todas las partes atrás referidas, para usar y ejercer el dicho oficio, de tal mi teniente de gobernador y capitán general en estas dichas partes, y el dicho tesorero Diego de Montemayor le doy poder cumplir, dice, cual a mí me es dado y concedido, sin estar ni reservar cosa alguna. Y luego, más todavía, como si faltara algo, dice, al dicho tesorero Diego Montemayor acudan a hacer cumplir sus mandados y mandamientos, obedeciéndole y respetándolo como tal, el cual pueda gozar de las honras, franquezas y libertades que se le deben guardar y le pertenecen, porque en este mismo lugar y grado quiero que esté como mi misma persona, como por mi teniente, el cual daba y dio, sustituía y sustituyó el poder de la majestad real del rey Don Felipe, nuestro Señor, tengo por el título y provisión real de mi cargo, para el gobierno de este dicho reino y para las dichas partes. Y luego empieza a decir, pues a lo mejor eso no es conveniente, bla, 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 voy a ver qué es pertinente. Entre una carta y otra hay como 4 meses. Y luego dice, la del 23 de febrero de 1591, dice, hará 10 días que este Luis de Carvajal murió en la cárcel y con él, pues los inconvenientes que pudiera haber. Este es más o menos lo que sucedió. Y entonces tenemos este nombramiento. Ahora, Diego de Montemayor deja pasar 8 largos años. Me gustaría bien, bueno, no, porque ustedes pueden. 8 largos años, ¿por qué se esperó? Entonces, tiene que ver con la llegada de Luis de Velasco, hijo de Luis de Velasco, padre, que había gobernado el lado de España, había sido virrey en 1550. Cuando Luis de Velasco, padre, llega, tenía muchísimo interés en las tierras no descubiertas al norte. Entonces, él empieza a querer tener injerencia de la Nueva Galicia y se alía por las minas que habían fundado
bueno, la ciudad de Zacatecas en 1548, por ahí andar, con los Oñate, con los Vicente Saldívar y Res, y con Diego de Tiremiño y Bañuelos. Pero ellos no nada más estaba Diego de Ibarra. Diego de Ibarra es un personaje, junto con Miguel Hidalgo, que habían andado en la guerra de pacificación de los chichimecas, así que llamaban del Mixtión, y luego en otras pacificaciones. Pero al descubrir todas estas minas, se hicieron muy poderosos económicamente. Eran de la Nueva Galicia, porque eran de Zacatecas. Sin embargo, ellos tenían mucho interés en buscar más minas y entonces Luis de Velasco quiere apoyarlos, pero no hay manera porque la audiencia de la Nueva Galicia protesta y dicen: es que eso me toca a mí, son mis tierras y no voy a dejar así muy fácilmente. Pues casa a su hija con Diego de Ibarra. Entonces la Nueva Vizcaya empieza a tener mucho más injerencia y así de primera mano sabe todo lo que estos señores poderosos de las minas están haciendo. Entonces, luego, los hijos, una de las hijas de Diego de Ibarra, con la hija de Ana, creo que se llama, de Velasco, se casa con el hijo de Luis de Velasco, hijo, que ahorita, en este momento, es el virrey de la Nueva España. ¿Cómo Diego de Montemayor, sabiendo todo ese antecedente, aparte de lo que había pasado con lo de la cárcel y todo este tema, dijo: este es otro tema. Saltillo era de la Nueva Vizcaya. Cuando llega Luis de Carvajal, ellos deciden anexarse porque está más cerca, solamente 12 kilómetros. Pero cuando hay el despoblamiento y se muere Luis de Carvajal, ellos vuelven a ser de la Nueva Vizcaya. El virrey los estuvo apoyando y apoyando, hasta que hacen, como había perdido una pierna Diego de Ibarra, pues empieza a promocionar a su sobrino de solo 15 años, que se llama Francisco de Ibarra, y le arma todo un ejército y empiezan a hacer todas las entradas de descubrimiento, que por eso quería ir a ver si hay todas las entradas de descubrimiento hasta Santa Bárbara, hasta Chihuahua, y obviamente pues querían hacer más jornadas y todo eso. Entonces, como Diego Montemayor dijo: voy a ir con el virrey y decirle: aquí tengo este nombramiento y soy el heredero. No. Entonces, pacientemente estuvo esperando Diego Montemayor hasta darse el momento propicio. 8 años, espera calladito y nunca dice nada ni hace nada. Cuando llega las Parsonías del Conde de Monterrey, entonces Diego de Montemayor decide hacer la entrada. Yo me preguntaba ayer y les digo: yo no creo, voy a identificar algo, que vinieron todos juntitos en una carrera. Yo lo que creo es que lo que estaba sucediendo es, por ejemplo, en esta época, desde el 88 hasta el 91, hubo un gran levantamiento de indios, toda esta área, y desde Zacatecas hasta Saltillo, y estuvieron tratando de pacificar. Entonces, al encargado, pues era nada menos que Francisco de Urdiñola, que fue otro rico minero, que para el 1580 apenas se está asentando, era comerciante, y se asienta en Mazapil con tan buen tino que se casa con la hija de López de López, que era un minero también muy poderoso. Y de ahí, con la dote, dicen que él empezó a ser capitán y a hacer entradas y descubrimientos y demás. Total, se congracia con el virrey y le dicen, lo nombran teniente de general de esta área, y él estuvo pacificando hasta llegar a Saltillo. Entonces sabía que había interés de los Ibarra, luego de Urdiñola, y fíjense nada más para ver cómo se traman aquí las cosas, porque las intrigas han sucedido siempre. Resulta que el virrey estaba tratando una entrada al Nuevo México con precisamente Urdiñola, y Lomas de Colmenares, otro rico minero, también la quería hacer. Casualmente muere la esposa de Urdiñola, 1594, y le empiezan a hacer el rumor que la mata. Y pues ni tardo ni perezoso, el virrey también como que quería afianzarse con otros y no que entrara con él porque ya se había tratado, pues entonces le manda a decir al rey pues que no es prudente porque pues, lo están acusando que mató a la esposa. Entonces lo llevan a la cárcel, y él dice: soy familiar de Santo Oficio, quiero que el Santo Oficio me use. Y este Morlet, que causó tantos problemas acá en el nuevo Reino de León, es el que lo ayuda a hacer el proceso más legal y más correcto, más exacto, y lo liberan, y luego lo nombran gobernador de la Nueva Vizcaya.
no era el tiempo propicio, tuvo que esperar. Entonces, cuando estaba en ese inconveniente, pues muy fácil, el virrey dice: Lomas de Colmenares es muy grande, ya no puede hacer la jornada, y se alía con los Oñate para ir a hacer la jornada de descubrimiento en Nuevo México. Entonces, Diego de Montemayor se esperó hasta, bueno, esto es para que vean que la ciudad de León, aquí está Diego Montemayor con su título de teniente de la Real Hacienda y teniente de gobernador. Este es un documento del 2 de marzo de 1583, del tiempo de Luis de Carvajal. Y él es donde Diego Montemayor está nombrando a Julián Gutiérrez como escribano. Se me olvidó que Entonces, por fin, viene el conde de Monterrey y se decide que Diego de Montemayor venir a fundar la ciudad. Yo digo que fueron viniendo poco a poco, a lo mejor él se vino, porque en Saltillo atacaban mucho los indios, pero aparte, Luis de Velasco dijo en 1591 asentó a un grupo de tlaxcaltecas en Saltillo, por una calle, o sea, de aquí para acá los tlaxcaltecas y de aquí para acá los españoles. Y de alguna manera eso y otros grupos de huachichiles que asentaron por ahí estaban teniendo muchos problemas los colonos. Y se empezaron a venir a este lugar. Y entonces cuando él ya vio que ya podía, entonces fue a presentar. Viene y funda el 20 de septiembre de 1596 y para el 22 de octubre ya estaba en la Ciudad de México con sus documentos. Entonces ya sabemos toda esa historia de que fue y los llevó y los trajo. Pero yo lo que les quiero leer es una carta. Hay dos cartas del conde de Monterrey, del virrey. Y en la primera, pues empieza a decir, una es de 1599, junio de 1599, y dice cómo él sabe que en el consejo hay mucho rumor de que entró un Diego de Montemayor a fundar en el área del Nuevo Reino de León y que pues como que lo quería mandar a aprender, pero que está dejando porque está haciendo un buen trabajo, etc. Muy vaga la carta. Y luego, manda otra carta, y como es bien chiquita, que la voy a leer, tengo más una hojita, dice: recién llegado a esta tierra de aviso a vuestra merced, como habiéndose despoblado la provincia del Nuevo Reino de León, que comenzó a poblar un fulano de Carvajal con título de gobernador de ella, por vuestra majestad, que fue después castigado por el Santo Oficio, se había entrado en aquella provincia sin orden, un Diego de Montemayor, tomando ocasión de cierto título de teniente que tenía del dicho Carvajal, y que estando yo resuelto por esto de mandarle parecer aquí, o hacerle prender, tuve cierta relación de que iba procediendo bien y haciendo muy bien, buen fruto, y en la reducción y la pacificación de los naturales. De manera que me obligó a permitirle la continuación y darle nuevo nombramiento de gobernador, para el interín que vuestra majestad mandaba otra cosa. Después acá está teniendo noticias de que prosigue con muy buena mano en lo mismo, y al presente queda en esta ciudad que vino a darme cuenta del estado en que tenía las cosas y a pedirle enviase allí algunos religiosos para la doctrina de los indios, porque ellos le pedían con mucha demostración de ser cristianos y juntamente enviase algunos soldados de asistencia para hacerle sombra y amparo y para asegurar los ánimos de los dichos indios, con lo que al muy breve quedará en la tierra muy asentada y pacífica. En razón de esto me trajo ciertos papeles e informaciones hechas allá ante él, y pareciéndome que todo tiene algún fundamento, dice: he encargado a la Orden de San Francisco que envíe ahí un par de religiosos, por más breve, pues que dice, y luego dice, porque este gobernador me ha dicho que tiene pretensión de que vuestra merced para vuestra majestad le haga merced por lo que ha servido en esta frontera. Pero lo más interesante es que dice, juntóse con sus papeles, y en el margen dice, lo que se ha entendido de la pacificación de los naturales en el Nuevo Reino de León y la persona que gobierna en ella. Esto es 1601. Pero lo más chistoso, que de acuerdo a la historia, Alonso León, el cronista, dice que el 12 de febrero le había mandado la confirmación, de 1599 le había mandado la confirmación, 4 meses antes de que el virrey mandara la carta. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que si él está diciendo que apenas tiene conocimiento de no sé qué? Entonces, pues maquinando un poco, dice, los papeles que le mostró,
fueron los que se encontraban en 1645 en el Archivo Municipal de Monterrey. ¿Cómo es que sabemos que estaban en el Archivo Municipal de Monterrey? Pues muy fácil. Hay un proceso en que estaban discutiéndose la jurisdicción, el dominio de lo que es la Nueva Almadén entre la Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de León, en tiempos de Martín Sáenz. Resulta que de repente Wilberto, uno de los investigadores, va y encuentra un expediente en el Parral, Chihuahua. Por eso se le conoce el expediente del Parral. Y ahí estaban, dentro de ese proceso, las pruebas que había presentado el Nuevo Reino de León como la justificación de la posesión de las tierras. Y estaban dos cédulas que le había dado el rey a Luis de Carvajal. Una era la del nombramiento de gobernador, donde decía que por toda su vida, etcétera, etcétera, y un hijo y un sucesor, y el otro era el que marcaba la jurisdicción. Al tener, ese es el que les leía ahorita, al tener estos documentos y esta carta del rey y que dice, juntóse con sus papeles, en ese tiempo no había, si hubiera habido un nombramiento del virrey Gaspar Zúñiga Acevedo, pues estuviera en el archivo igual que estaban los subtítulos mucho más viejos, ¿sí? Y de hecho, en el documento del Parral, en los alegatos, dice que este gobernador, en referencia del interior, gobernó por la ley de sucesión, que no se ha menguado ni disminuido, ni por el despoblamiento, ni por voluntad. Entonces digo, si el virrey no le dio el título, si no hay otros documentos, Diego de Montemayor vino a gobernar con el título, la cesión que le hizo del reino que le dio trabajar. Muchos historiadores, y aquí hay varios que estoy viendo que conozco, te dicen que fue ilegal, que la entrada de Montemayor fue ilegal y que hasta que el rey le confirmó, hasta que el virrey le confirmó, estuvo ilegal. Pero con toda esta investigación que he hecho, pues la verdad, yo lo veo diferente. Además, otra cosa que vino a dar así como la llave que es cierto. Cuando Alonso de León dice que en febrero de 1599 mandan la comprobación o la autorización, dice que mandan los punzones para marcar la plata y los metales. Y me llamó la atención porque dice, y los describe como si los hubiera visto en un angeo, con hilo de nequén, y etcétera, etcétera, que era el 10%. Y dije yo, ¿por qué si es el quinto? El quinto es el 20% lo que pagaban por los metales. Me fui a la ley de nuevas poblaciones y dice, no me acuerdo si es el 30, el 80, es un número, y dice que los sucesores, el primer sucesor de los gobernadores que nosotros nombramos, paguen solamente el 10% por 10 años. Y dije, pues, aquí está concediendo una exención solamente para los primeros sucesores de un gobierno. Y luego, otra cosita, cuando hay una acta de cabildo 1601 y ya aparece Diego de Montemayor con el título de gobernador y capitán, gobernador, fundador, descubridor y pacificador del Nuevo Reino de León y sus comarcas. Entonces no me quedó ninguna duda que realmente sí operó la transición de un gobierno a otro, a pesar, porque acuérdense que la palabra del rey era inapelable. Cuando Diego de Montemayor fue el 22 de octubre a presentarlas, ¿y por qué sabemos el 22 de octubre? Porque la cédula que se presentó en el litigio en 1645 dice que se hizo una copia en la Ciudad de México a petición de Diego de Montemayor ese día, pero sabemos que fue. Entonces, esta es una versión no explorada y de la fundación, y aparte que Diego Montemayor se nos revela como un súper inteligente que supo buscar el momento propicio para poder presentarse. No aparece en las gentes que van a la entrada con las palmas tan de Sosa, él se mantuvo tranquilo, ecuánime. Si hubieran venido del Mazapil, hubiéramos ido de la Nueva Galicia. Si hubiera venido Saltillo a fundar, hubiéramos ido de la Nueva Vizcaya. No había manera. Pero con esos documentos era inapelable.
Por eso lo que pasó, aparte que me gustó muchísimo que el virrey Gaspar Zúñiga Acevedo, conde de Monterrey, también tuvo la sutileza de ir informando de cierta manera que el rey lo dijera, sácalo de ahí porque voy a nombrar a otra persona. Igual todos querían tener injerencia en las tierras del norte porque pensaban que podía haber minas y riqueza. Entonces, ya para cuando fue informando, ya le había dejado hacer. Y luego, al final, manda los documentos. No hay contestación porque, de acuerdo a la capitulación y las cédulas, es en el momento que tú elijas a tu sucesor, nosotros lo hemos tomado por aceptado. Siempre y cuando vaya presente su cédula. Por eso el Palacio de México dice, aquí están. Por eso en el Consejo había rumores de que se habían dado en Montemayor. Muy inteligente. Otra cosa que he encontrado de Montemayor es los documentos redactados por él apuntan a una persona con un nivel de educación mucho más de la media del hombre en esa época. Entonces, pues espero que no es la charla, pero eso es lo que yo he encontrado. Es una versión diferente de la fundación y de las tres fundaciones, y ya saben, el resto del canto. Y si tienen alguna pregunta, me encantará contestar. A dos, Diego y Gregorio Fernández y Fernández de Tijerín. Entonces, por ahí andan muchísimos descendientes de Montemayor que son Fernández y Fernández de Tijerín. Y lo mismo pasa, bueno, allá con Estefanía fue diferente porque utilizaron, como era más común, el nombre, el apellido de la madre. Y tenemos a Miguel, Diego y Elvira. Miguel de Montemayor se va a venir casando con una hija de Diego Rodríguez que se llama Mónica. Y ella usó Rodríguez Treviño. Y se casa con Miguel de Montemayor y son los que fundan la hacienda de San Pedro, y que todos los Rodríguez de Montemayor, de Villa Santiago, desde San Pedro hasta Villa Santiago, pues son de los Montemayor. Y hay una ahí, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? Hay una hija de Miguel y Mónica que se llama Petrona, se casa con un Lázaro de la Garza Falcón, y el hijo mayor se llama Miguel, usa como su abuelo, Miguel de Montemayor, y de ahí venimos muchísimos de los Montemayor modernos. Entonces, ese es el... Entonces, ahora vemos dónde encontramos otra vez a Diego. En Mazapil, en San Gregorio del Mazapil, 1569. Del 53 al 69 se nos desapareció. ¿Y qué está haciendo ahí? Bueno, pues lo encontramos como miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento por el año del 71. Es el único dato. No está registrado como poblador, no está registrado como minero, absolutamente nada. Y luego encontramos en otro dato mucho más curioso, en que está dentro de un proceso, de un juicio sucesorio de intestado, de Isidro Catalán, también por el 71-73, en el que él está participando en la subasta de los bienes de este Isidro Catalán, porque los tienen que hacer líquidos para poder enterrarlo y mandar el remanente a España a algunos de sus familiares. Y está comprando 3 camisas en 6 pesos y 4 tomistas, otros para genealogía, porque vienen nombres y datos, para cuestión de geografía, de tenencia de tierra, bueno, lo que se les puede ocurrir, si se aplicaban las leyes o no, inclusive tipos de papel y por la química, las tintas. Entonces, a veces tenemos los documentos y no le hemos visto ese otro ángulo de lo que nos puede brindar. Y Ricardo García Cárcel dice que debemos de ser muy apasionados para investigar, pero muy prudentes y cautos a la hora de redactar. Entonces, así vamos a empezar. Y esto es lo que conocemos, ¿verdad? Parte de lo que dice el acta y que la nombra pues señora de Monterrey. Y el cabildo, como ya lo hemos visto siempre, que es los alcaldes ordinarios, Alonso Labarreda, Pedro Íñigo, los regidores Juan Pérez de los Ríos, Diego Díaz de Berlanga y Diego de Maldonado. Y luego el procurador general, Diego de Montemayor, el mozo, el hijo de Diego. Y el escribano, que también participaba de regidor, era Diego Díaz de Berlanga. Y bueno, esto es en cuanto a lo que sabemos. ¿Pero qué sabemos de Diego? Este es un fragmentito de la copia que
archivo municipal de Monterrey. Y como pueden ver, aquí tenemos la firma de Miguel de Montemayor, es un nieto de Diego de Montemayor, 1626. Entonces ahora vamos. ¿Qué sabemos de Diego de Montemayor? Me encantaría preguntarles qué saben de él. ¿Cuándo llegó? ¿De dónde llegó? ¿De dónde era? Pues miren, cuando se descubre, en las épocas de los descubrimientos, la migración fue muy desordenada y entonces los reyes, por otra parte, o algo del nuestro, pues reescribiremos la historia, pero por lo pronto esto es lo que tenemos en cuanto a ello. Ahora, déjenme buscarles algo que tengo por aquí. Diego de Montemayor fue muy reservado, nunca hizo una declaración sobre su persona, jamás no dijo de dónde era, ni qué era su familia, absolutamente nada, pero siempre encontramos huellas, siempre hay manera de encontrar. Y entonces encontramos que después de 1553 se desaparece y no volvemos a saber nada de él hasta que lo encontramos en Mazapil. Pero antes de eso vamos a ver una cosa y les vamos a contar que Diego de Montemayor se casó 3 veces. Se casó con Inés Rodríguez, con la que vino a casar en el barco, con María de Esquivel, que tiene a su hijo Diego, y Juana Porcayo, que tiene a su hija Estefanía. Entonces tuvo 2 mujeres y un hombre. Ellos, a su vez, María se casó con Baltasar Castaño de Sosa, sí, el hermano de Gaspar Castaño de Sosa, el fundador de la ciudad de Monterrey en la época de Luis de Carvajal. Y luego Diego se casa con Elvira Fernández de Castro. Como ustedes saben, Juana Porcayo tuvo a Estefanía y se casó con Alberto del Canto, el fundador de Saltillo. Yo les quiero explicar un poquito aquí porque en ese tiempo, hasta aquí, la época de Benito Juárez, no había un orden en los apellidos, podían usar el apellido que quisieran. Y en esa época, bueno, a veces de apellidos tenían y iban tomando el que les venía en gana, o el del tío, o el del abuelo, o el que fuera. Entonces aquí, María usó Rodríguez como su madre, que es muy común, se casa con Baltasar Castaño de Sosa, y como pueden ver, los hijos, uno usa María Rodríguez, y luego Castaño de Sosa, Diego Rodríguez y Lucas García. Dice, ¿de dónde sacó García? No lo sabemos, pero de qué eran hermanos, eran hermanos. Y luego tenemos a Diego y Elvira, que tienen Diego le dictó, en el nombre de Dios Todopoderoso. Y ahí empieza la historia. Entonces, bueno, lo hicieron con la solemnidad requerida, se nombró cabildo, trazó la plaza, lugar para la iglesia, se repartieron los solares, elegido, la dehesa, más o menos así debió haber sido lo que ellos vieron y lo que nos han contado desde niños y que nos ha hecho que nuestra imaginación vuele con esas escenas. Sin embargo, pues la fundación no fue un hecho aislado, no es algo como que de pronto Diego de Montemayor decidió venir porque estaba extrañando los ojos de agua o el cerro de la Silla a fundar. Fue un proyecto largos años anhelado y esperado con paciencia para buscar el momento propicio. Entonces, en esta plática vamos a hablar qué hay atrás de todo de este hecho de la fundación, quiénes participaron, cómo participaron, qué fue lo que estuvo influyendo, tanto desde que llegó Luis de Carvajal hasta que vino a fundar Diego Montemayor, para que este reino no prosperara como debiera haber prosperado. Entonces, vamos a hablar también de ellos, qué sabemos de Diego de Montemayor y qué sabemos de Luis de Carvajal. Y de eso vamos a hablar en esta clase. Y bueno, ahora les quiero hablar un poquito de las investigaciones. Las investigaciones evolucionan y evolucionan de acuerdo a las fuentes que tenemos. De pronto va saliendo un documentito por aquí y otro documentito más allá y vamos hilando y vamos conociendo más cómo pudo haber sido. Los documentos tienen muchas interpretaciones. Alguien lo puede utilizar
Asociación de Lingüistas Católicos, dijeron, no, pues vamos a poner un orden, y crearon la casa de contratación. Entonces, esto que están viendo aquí es precisamente el embarque de un Diego de Montemayor que viene en 1548 con su mujer Inés Rodríguez. Y para poder pedir permiso, como la visa para venir, tenían que presentar a alguien que diera fe que ellos los conocían. Y entonces Alonso y Hernán García juraron por ellos que los conocían y que eran de Málaga. Y luego dice de Inés Rodríguez, y de Inés Rodríguez dice que es de buen cuerpo y de cejas prietas. En esta letra. Si fuera así, pues tendríamos que Diego de Montemayor sería un andaluz, ¿verdad? Y entonces se preguntará, ¿realmente este Diego de Montemayor vino a la Nueva España o nomás fue a pedir permiso? Se pudo haber ido al Perú o a otro lado. Pues bueno, lo encontramos en la Ciudad de México, 1553, bautizando a su primera hija, María Montemayor, conocida como Inés también. Entonces, lo más sorprendente, porque me pueden decir, bueno, puede ser un homónimo, pero tenemos que aquí arriba, aquí, vamos a ver, déjame ver redondeando, aquí miren. Dice que sus compadres fueron el teniente de Lerma y su mujer, Ana Jiménez, y Bernaldo de Morales y su mujer, Juana Torres. Bueno, ese es un punto de conexión con nuestro personaje, porque sabemos que en los primeros años de la fundación de la ciudad de Monterrey, aquí había Juan de Lerma o Juan Pérez de Lerma, que se avecindó. Lerma no es un apellido muy común, o sea, no es como González Martínez Fornales que todo México hay, entonces pudiera ser. Ahora, esto es lo que hay. Si aparece otro documento que diga que este Diego Montemayor está